Buenas tardes para todas, para todos. Este CIPAS em, lo vamos a dedicar a, a dos temas. Uno, pues el uso de pruebas psicométricas psicológicas y también pues voy a dedicar una parte del CIPAS a hacer una explicación del paso 4. Los CIPAS pues tienen unos temas ya determinados con antelación, entonces por eso digamos que está pendiente hacer una revisión de algunos temas. Arrancamos hoy con este de las pruebas psicométricas psicológicas. Entonces, pues voy a comenzar con tres preguntas. Me gustaría que, pues, algunas de ustedes me las respondieran, ¿sí? De manera breve para, pues, igual poder continuar. Pero, pues, son estas preguntas. Em, en primer lugar, podemos preguntarnos, ¿qué son las pruebas psicológicas? ¿Alguna que quiera respondernos esta primera pregunta? ¿Qué son las pruebas psicológicas? Son los instrumentos que se utilizan para medir las habilidades por ejemplo, la inteligencia de una persona. Ujú, muy bien, ¿tu nombre? Lizeth Ruiz. Lisset, muy bien, Lisset. Listo, es que aquí como no me aparece como el menú de participantes y esto. Listo. Instrumentos que se utilizan, por ejemplo, para medir, para evaluar la inteligencia. Listo, bien. Bueno, no sé si alguien más quiera responder esa pregunta o si quieren ya pasamos a la otra. ¿Qué son las pruebas psicométricas? Buenas tardes, tutor. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Habla con María José. María José, adelante. Bueno, para mí las pruebas psicométricas es como un tipo específico de prueba psicológica que básicamente se utiliza es para evaluar las capacidades como cognitiva, las habilidades o también los rangos de personalidad pues, de las personas. Listo, muy bien. Gracias, María José. Y una tercera pregunta, y ahorita pues yo pues mencionaré algunas ideas, pues algunas definiciones, pero una tercera pregunta, ¿qué tipos de pruebas psicométricas existen? ¿Qué se les ocurre a ustedes ahí? ¿Qué tipos de pruebas podríamos nosotros mencionar? De pruebas psicométricas. Buenas tardes, tutor. Buenas tardes, ¿tu nombre? Lady Morato. Lady. Adelante, Lady. Eh, Me imagino, bueno, pienso que pruebas de la personalidad puede ser, Sí. o la inteligencia de una persona. Ujú. Listo. Bueno, muy bien, Lady. Sí, esos son como dos tipos, dos categorías que encontramos de las pruebas psicométricas. Muy bien. Nosotros cuando entonces encontramos las pruebas psicológicas, pues hay pruebas psicológicas que, claro, van a evaluar eh, algo como la inteligencia, la personalidad, los intereses vocacionales de las personas, un nivel de aptitud frente a algún oficio, algún trabajo, ¿sí? El nivel de rendimiento para un curso, en fin. Am, y hay unas pruebas de estas, pues que son, siendo psicológicas, eh, tienen una serie de requerimientos para aplicarlas. Hablamos, digamos, de pues, unas normas y que deben tener también pues, unas propiedades, ser pruebas confiables y válidas, y eso las convierte en pruebas psicométricas. No todas las pruebas psicológicas son pruebas psicométricas, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros encontramos pruebas psicológicas como las pruebas proyectivas, por decir esto de el Wartec,
pues que son como unos dibujos apenas como bosquejados y que las personas los tienen que completar. El Warteg de 8 campos. Bueno, las pruebas proyectivas son de este tipo de pruebas que también se le pueden presentar a la persona pues como unas manchas, ¿sí? Y que las personas pues deben interpretarlas. Entonces encontramos que existen pruebas psicológicas, claro, pues que me permiten evaluar algo de lo psicológico y algunas de esas son pruebas psicométricas, siempre y cuando pues tengan unas normas en el sentido de que se han aplicado antes a un grupo numeroso de personas y que cuando yo tengo unos puntajes, comparo el puntaje de un individuo, ¿sí? De un individuo Juan, María, con los puntajes que se obtuvieron al aplicar la prueba a un grupo grande de personas. Y a partir de la edad de Juan o su nivel educativo, pues entonces es que a partir de eso, pues debo realizar las comparaciones con ese grupo, ¿sí? O con subgrupos de ese grupo. Las pruebas psicométricas, entonces, pues deben tener algunas características particulares, como lo que hemos venido hablando de pues que tener validez y confiabilidad. Y hay pruebas psicométricas de distinto tipo que Lady mencionaba, personalidad, inteligencia, tal vez. Entonces, pues encontramos pruebas que evalúan creatividad, intereses, actitudes, ¿sí? Hay unas que pueden ser igual de personalidad de manera más general o ciertos rasgos de personalidad. Esto es entonces pues un abrebocas y vamos a comenzar a revisar pues algunas características de las pruebas psicométricas, pero también tendríamos que mencionar que em, nosotros ya a lo largo de nuestra vida pues hemos tenido que enfrentarnos a diferentes tipos de pruebas. Pues pruebas aquí en el sentido de pruebas psicológicas, no, no pruebas que nos pone la vida, sino pues pruebas psicológicas. Eh, Cuando terminamos el bachillerato pues nos toca hacer ahí la prueba del ICFES, el Saber 11. Cuando vamos a buscar un empleo pues tenemos también que nos aplican algunas pruebas, ¿sí? Ya estamos familiarizados con esto. Y los resultados de esas pruebas alteran el destino de las personas. Nosotros dependemos de pues, decisiones que toman otros en relación con si somos admitidos o no a una universidad, a un instituto, a un trabajo, a un cargo, al ejército, en fin. Muchas decisiones se toman con base en los resultados de las pruebas, tal como son interpretadas por expertos. Entonces, por supuesto, aquí hay unos elementos éticos que uno confía en que la persona que le está aplicando a uno la prueba, el evaluador, pues tenga una formación suficiente para que pues esa persona logre hacer una interpretación coherente, ¿sí? Uno confía, pues como cuando uno va al médico, uno no esperaría pues encontrarse con un médico de pronto inexperto, que tome malas decisiones, que haga un mal diagnóstico. En la misma medida, entonces, pues nosotros ya en nuestro labor profesional, pues es importante esa experticia, esa formación, ¿sí? Que respalde o pues que garantice que vamos a tomar decisiones adecuadas y que no vamos a afectar de manera negativa la vida de otra persona. Encontramos dos conceptos que pueden ser parecidos, pero pues hay que distinguirlos. Y nosotros entonces podemos hablar de la evaluación, que sería un concepto más amplio y se puede definir como todo el proceso de recopilar información acerca de un individuo y luego utilizarla para hacer inferencias sobre sus características y predecir su conducta. Entonces, pues en la evaluación nosotros podemos aplicar una prueba, pero pues también podemos realizar una entrevista y podemos también pues hacer una observación, ¿sí? Digamos con un diario de campo y pues tomo notas, ¿sí? De la frecuencia
con que la persona emite diferentes conductas o la intensidad de esas conductas, sí, o sea, intensidad, pues no sé, habla, pero habla muy fuerte o habla bajito, en fin. Entonces la evaluación incluye a las pruebas. La evaluación es un concepto más amplio. La evaluación puede definirse como la valoración o estimación de la magnitud de uno o más atributos en una persona, porque nosotros pues nos enfocamos en estimar algún atributo, y pues aquí atributo me refiero, sí, pues como lo que hemos venido hablando, la inteligencia de la persona, la responsabilidad, eh, su nivel de apertura frente al cambio. Y las pruebas representan solo una fuente de información utilizada en el proceso de evaluación, como ya se había mencionado antes. Entonces, pues yo puedo en mi ejercicio clínico hacer unas observaciones, una entrevista semiestructurada y de pronto, digamos que empiezo a sospechar que la persona pues tiene algún tipo de afectación, alteración neuropsicológica, no sé, relacionado, por ejemplo, con sus procesos o tipos de atención o de memoria. Entonces, pues puedo aplicar una prueba que sea neuropsicológica, pues que sea también pues una prueba psicométrica, pues porque es confiable y válida. Las pruebas, para mencionar algunas características, son variadas en sus formatos y en sus aplicaciones. Em, Sin embargo, poseen unas características definitorias cuando hablamos sobre todo de las pruebas psicométricas. Son procedimientos estandarizados, es decir, su aplicación pues se espera que sea de la misma forma para todos los participantes. Ya hay unas instrucciones preestablecidas, un tiempo, unas puntuaciones esperadas para distintos grupos etarios, o sea, pues de acuerdo a las edades. Consideran una muestra de la conducta, o sea, digamos si yo estoy evaluando ansiedad, pues para hacer una evaluación de la ansiedad eh, como lo más real posible terminaría siendo muy difícil porque pues sería como yo, o sea, si fuera una evaluación real, real, pues tendría yo que coger a la persona y exponerla a diferentes situaciones, como en su vida cotidiana. Entonces, voy a evaluar pues qué tan ansiosa es la persona. Entonces, llevo a la persona y le presento pues como algunas, sí, como personas desconocidas o que hable en público o que trate de establecer amistades con otras personas. Bueno, en fin, como una serie de situaciones, hablando por ejemplo de la ansiedad social. Em, pero no, lo que yo hago es redactar unas preguntas, unos ítems o reactivos que son una muestra de, pues, de un conjunto mayor de posibles reactivos, pues que me están hablando de esas distintas situaciones. Sí, de esas distintas situaciones, entonces, pues se puede mencionar aspectos cognitivos, aspectos conductuales, aspectos fisiológicos. Si yo estoy evaluando, por ejemplo, la ansiedad. Permiten obtener puntuaciones o derivar categorías. Claro, yo cuando aplico una prueba, pues en la medida en que se trata de cuantificar o medir un constructo, un atributo psicológico, pues debo finalmente obtener una puntuación, porque si no, pues ¿cómo? O al menos que lo hiciera como cualitativamente y entonces, sí, como cuando en algunos colegios se evalúa no con números, sino con letras, pero pues viene a ser lo mismo. Las letras pues también tienen como una secuencia, un cierto orden, entonces pues es como fácilmente traducible, pero aquí es como más preciso igual obtener unas puntuaciones de 0 a 30 a 50 a 100 en fin. Y se derivan categorías en el sentido de, bueno, estoy evaluando como en la prueba, puedo estar evaluando distintas dimensiones
Por ejemplo, la prueba de depresión, ansiedad y estrés, el DAS-21, sí que pues evalúa como el estado afectivo de las personas en esas tres dimensiones, depresión, ansiedad y estrés. Y pues yo tengo como distintas categorías de nivel bajo, nivel medio, nivel alto de estrés, de ansiedad, de depresión. Contemplan normas o estándares, ¿sí? Y pues unas puntuaciones que pues se conocen como los baremos, puntuaciones esperadas, a partir de las cuales pues sí, este término de norma pues se relaciona con el otro término que nosotros usamos de manera, o sea, como en un lenguaje cotidiano, pero pues también en un lenguaje técnico de lo normal, lo que se considera normal, o sea, lo que se ajusta a la norma. Claro, lo que se ajusta a la norma cambia con el tiempo, o sea, a partir de las generaciones, eh, y en función también de las culturas. De pronto, hablar de extrovertido, que es ser extrovertido, pues no es exactamente lo mismo en distintas regiones del país y habrán más diferencias si hablamos, si pues comparamos en distintos países. ¿En qué punto se considera como el nivel normal de extroversión o de introversión que deberían tener las personas? ¿Sí? Em, Sabemos que, o sea, y sobre todo cuando comenzamos a viajar a distintas partes, pues nos damos cuenta que las personas son diferentes y pues a partir de eso las personas tienen criterios diferentes para establecer, pues por eso como los choques culturales, cuando uno se va pues como a un departamento que no es el de uno y mucho más si uno se va pues a otro país. Predicen conductas no evaluadas. Claro, porque pues la prueba tiene esa función de pues ahorrarme el tiempo y unos costos de tener que pues exponer a la persona como a las situaciones más realistas. Em, por ejemplo, cuando estoy evaluando también aptitudes para, no sé, para un tipo de oficio, de arte, pues sí, yo le pongo como unos ejercicios a la persona, pero pues no tengo que hacer una observación como tendría que hacer una observación, digamos, más amplia si fuera a ver como las conductas en unos contextos más reales. Entonces, bueno, nos toca igual revisar esto de manera un poco rápida para no extendernos tanto, pero lo que vamos a encontrar aquí, ¿sí? Y luego ustedes profundizarán, irán como conociendo más cosas a lo largo de la carrera, es que uno puede clasificar las pruebas de muy diferentes formas. Hay pruebas grupales y hay pruebas individuales. Bueno, eso es una primera clasificación. En general, una prueba de aplicación grupal, por ejemplo, sí, como esas pruebas de rendimiento que se aplican a nivel de primaria o a nivel de educación secundaria. Y una prueba grupal podría aplicarse a un solo individuo a la vez, si por alguna razón pues se tiene que hacer así. Pero una prueba que sea de aplicación individual nunca se puede aplicar a un grupo a la vez. Porque pues si es individual la aplicación, si es una prueba de carácter individual, eso significará que, por ejemplo, yo debo estar como a una distancia, por decir, de 1 metro y que la interacción tiene que ser como más personalizada. Y por decir algo, pues yo lo voy presentando a la persona como una serie de, por decir, de situaciones que le voy describiendo y la persona pues me las va resolviendo. O unas láminas con unas imágenes sencillas, pero que como que para evaluar su léxico. Y comienzo pues como con unas imágenes muy fáciles como, no sé, una silla, una sombrilla, y pues luego ya como con unas cuestiones un poco más como más complejas a nivel como de conocimiento y de léxico, como por ejemplo, pues le presento un batiscafo, ¿sí? Que de pronto algunas de ustedes, pues, que ese es un batiscafo. Entonces, pues, eso requiere hacerse de manera individual. Yo no puedo a un grupo de 20 personas irle haciendo esa presentación de las láminas, por poner un ejemplo, ¿sí? Como hay distintas situaciones que se requiere que sea
pues un ejemplo realista, que hay pruebas que tienen esto de las láminas y pues eso requiere que sea de manera individual. Entonces, si es grupal, se puede hacer la aplicación individual. Si es individual, no la puedo hacer grupal. Bueno, y hay pruebas, por decir que son de ejecución típica, o sea, como una prueba de personalidad, pues uno no le pide a la persona que se esfuerce para como mostrar qué tan estresado está. No, es de ejecución típica, no tiene que hacer ningún esfuerzo particular cognitivo, sino puede ser sincero en las respuestas. Hay pruebas de ejecución típica y hay pruebas de ejecución máxima. Cuando yo evalúo inteligencia o aptitudes con P, ¿sí? La aptitud de una persona, digamos, para, sí, para un cargo que requiere una serie de conocimientos, pues ahí sí ya es de ejecución máxima. Bueno, esa es otra clasificación. Y aquí pues encontramos entonces también de lo que ustedes mencionaron, pruebas de inteligencia, de aptitud, de aprovechamiento, de creatividad, de personalidad y de intereses. Entonces pues veamos, nos toca así como rápidamente, pero pues alcanzamos a plantear algunas ideas. En las pruebas de inteligencia se toman muestras de varias habilidades. O sea, las pruebas de inteligencia pues ustedes seguramente ya lo han ido conociendo, tienen como de distintos campos, por decir, pues van a tener de, sí, de aptitud verbal, también tienen pues de matemáticas, ¿sí? Razonamiento cuantitativo, con el fin de estimar el nivel intelectual general del individuo. Pueden tener como unas tareas que son como de un conocimiento, de saber cosas, pero también otras tareas que son más como de ponerle lógica y otras que evalúen más como memoria. Entonces, las pruebas de inteligencia abarcan distintos tipos de habilidades, no es como un solo tipo de cosa, por decir, pues una prueba de inteligencia no va a tener solamente problemas de matemáticas, sería una visión muy sesgada de la inteligencia. Estas pruebas arrojan una puntuación resumida general, sí, lo que muchas veces se conoce como el CI, ¿sí? Cociente intelectual, con base en los resultados de una muestra heterogénea de ítems o reactivos. Entonces, pues nosotros encontramos ahí las pruebas de un autor, Wechsler, bueno, que desde los años 40 empezaron pues a construir unas pruebas, el WISE, el WISC, ¿sí? El WISE pues es una prueba para adultos, el WISC es para niños, el WIPSI es para niños pues más pequeños, la prueba de Stanford-Binet, ¿sí? Esas son pruebas de inteligencia. Escala Wechsler de inteligencia para adultos, el WISE. La escala de Stanford-Binet es otra. Binet es como de los fundadores, de pronto en la fase 2 algunos hayan puesto esto, como de los hitos históricos internacionales, una escala de inteligencia. Primero la diseñó Binet, o sea, un francés con otro, sí, digamos, un compañero Simón, Binet y Simón. Eh, y luego ellos, pues, o sea, se hizo como la adaptación de esa prueba de Binet y Simón en Estados Unidos y ahí es cuando surge la Stanford Binet, ¿sí? Porque pues fue diseñada en la Universidad de Stanford. Pruebas grupales de inteligencia, la prueba de capacidad escolar de Otis Lennon, que permite estimar la capacidad mental para tener un buen desempeño en asignaturas escolares típicas. Bueno, entonces ahí es la inteligencia en función o en relación con cursos escolares. Otras categorías, ya dejando entonces punto aparte con las de inteligencia, pues encontramos las de aptitud con P. Miden uno o más segmentos de habilidades y se utilizan para predecir el éxito en una ocupación, curso de capacitación o actividad educativa. Entonces, pues, por ejemplo, en algunas universidades, cuando alguien va a entrar a estudiar música, pues le pueden hacer una prueba, pueden haber dos pruebas, una que es como genérica, como de conocimientos más generales, y luego la prueba específica, ¿sí? De música.
O en algunas universidades pues solamente está la prueba específica. Realmente, o sea, el que comienza a estudiar música en varias universidades, no es como que hasta ahora va a coger un instrumento, no, realmente ya, o sea, en comparación con la media, esa persona pues ya tiene un nivel de formación en música que, pues que uno pensaría que pues ya es profesional. Destreza manual, sí, para ciertos oficios, habilidad artística, y hay unas pruebas de aptitud, pues no todas van a ser no tienen que ser necesariamente todas como de llenar con un lápiz unos círculos, ¿no? Pues frente a estas tareas, pues no, frente a estas pruebas, pues no se quedaría corto pensar que solamente son pues de llenar círculos, no, es también de ejecución, de ejecución, de realizar algo, digamos, con las manos. Pruebas de aprovechamiento miden el grado de aprendizaje, éxito y logro de un individuo en una materia. Entonces, sí, aquí seguimos como en el contexto, por ejemplo, de la educación. Baterías utilizadas en las escuelas primarias y secundarias, como la prueba de rendimiento de Stanford o la prueba Iowa de habilidades básicas. Entonces pueden tener una serie de subpruebas como de lectura, sí, pues lectura, un cierto nivel de lectura, lectura crítica, ¿no? Lectura comprensiva, de matemáticas, lenguaje, ciencias, ciencias sociales, ciencias naturales. Pues de nuevo, en el contexto de evaluar el aprovechamiento escolar, pues aquí incluiríamos nosotros el saber 11, el ICFES. Hay pruebas de creatividad, esto es como más difícil, sí, digamos tener claro que pues la creatividad es esa capacidad que, pues las personas tienen en mayor o menor medida para presentar respuestas o soluciones novedosas, o pues también muy vinculado con creación artística, ¿sí? Em, la creatividad no es fácil de evaluar. Habrán elementos ahí que pues terminen considerándose como muy subjetivos, pero de todas maneras pues se ha logrado desarrollar pruebas y tampoco es que todo valga en la creatividad. Evalúan habilidades del sujeto para generar nuevas ideas, descubrimientos o creaciones artísticas que se consideren con valor social, estético o científico. Entonces, claro, digamos que ahí las pruebas pues pueden tener ahí como unas ciertas diferencias, como a partir de unos sesgos, ¿sí? Culturales. Y por ejemplo, esto en las pruebas de creatividad, pues como que a veces puede ser, llegar a ser marcado. Pruebas de personalidad miden los rasgos, cualidades o conductas que determinan la individualidad de una persona. Estas pues también estamos familiarizados bastante con estas pruebas de personalidad. El 16PF, pues sería una, ¿sí? 16PF5 van en esa versión, la quinta. También encontramos el MMPI, o sea, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Pruebas que evalúan aspectos de la personalidad más específicos, como el inventario de depresión de Beck. Y hay pruebas, pues, que van a ser, van a evaluar rasgos de personalidad dentro de lo normal, ¿sí? O sea, como de aplicación más general, pues la prueba que de pronto le aplicarían a alguien, un candidato a un trabajo, pero otras que son más como el contexto clínico, que sirven como instrumentos clínicos para medir los padecimientos patológicos e incapacitantes, que ya son orientadas pues a, sí, a personas que presentan, que ya se tiene como el indicio claro de que se presenta una patología, ¿sí? Neuropsicológica, psicopatológica, esquizofrenia, em, depresión mayor, ¿sí? Trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, bueno. Pruebas de intereses, encontramos, estas son como en el contexto de cuando uno está terminando el bachillerato y pues para evaluar que el psicólogo pues le aplica a los estudiantes pues para ver los intereses vocacionales.
Miden la preferencia de un individuo por actividades o temas y ayudan a determinar la elección de una ocupación, de una carrera, de un oficio. Claro, no se debe pensar que la exactitud pues es como que, uy, o sea, esta persona debe estudiar ingeniería eléctrica, ¿sí? O sociología, o... no, digamos que el resultado arroja es más como la predilección por un campo, o sea, como las ciencias exactas, o las humanidades, o las ingenierías, más no una carrera así súper específica. Se usan entonces pues en bachillerato y universidades para ayudar a los estudiantes a explorar los trabajos acordes con sus intereses, o pues digamos como su interés vocacional. Ejemplos pues en la prueba de Kuder, ¿sí? El inventario de intereses sólidos también. Bueno, aquí por cuestión de tiempo apenas puedo como, y yo igual pues esto lo, digamos, les comparto la grabación, y luego en la grabación ustedes pueden, si quieren, pues autoaplicarse esta prueba de depresión, ansiedad y estrés. Entonces pues voy a leer rápidamente la instrucción. Dice, por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un número 0, 1, 2, 3 que indica en qué grado le ha ocurrido a usted esta afirmación durante la semana pasada, ¿sí? La escala de calificación es la siguiente. Entonces, 0, si no le ha ocurrido. 1, me ha ocurrido un poco o durante parte del tiempo. 2, me ha ocurrido bastante o durante una buena parte del tiempo. Y 3, me ha ocurrido mucho o la mayor parte del tiempo. Bueno, ustedes luego haciendo pausa en el video, pues irán leyendo los distintos ítems o reactivos, ¿sí? Me ha costado mucho descargar la atención. Listo. Entonces, y fíjense que no son preguntas, algo como que yo reitero que se insisten en llamarlas preguntas. No, no, aquí no hay preguntas y es que la mayoría de las veces no son preguntas. Y plantear una prueba con preguntas, pues es un poco error de principiante. No son preguntas, no tienen signos de interrogación y yo no digo, me ha costado mucho tiempo descargar la atención. No, se usan es afirmaciones, enunciados. Ustedes van a leer entonces y pues pueden, digamos, ir anotando en su cuaderno 0, 1, 2 o 3 para cada uno. O sea, no tiene que escribir todo el ítem, sino pues 0, 1, 2 o 3, de acuerdo pues a esto. Es una escala Likert, ¿sí? Esta es pues la otra parte. De nuevo, pues ustedes entonces ahí lo harán pausando el video, ¿sí? Si quieren autoaplicarse esta prueba de depresión, ansiedad y estrés. Tiene 21 ítems o reactivos. Y de esos 21 ítems o reactivos, 7 evalúan depresión, 7 ansiedad y 7 estrés. Entonces, ustedes van a coger los ítems 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21 y van a sumar pues los números, sí, las respuestas que dieron, 0, 0, 1, 0, 2, no sé. Y sencillamente es sumar esos numeritos de esos ítems de los que acabo de mencionar, 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21, y lo que le dé, pues lo interpreta aquí con esto, depresión de 5 a 6, leve. O sea, pues si es menor de 5, pues es que está normal, que está bien, ¿sí? Pero de 5 a 6, leve, de 7 a 10, depresión moderada. Bueno, va a hacer lo mismo o sea, depresión, hace lo mismo con ansiedad. Los ítems que evalúan ansiedad son 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20. Y los de estrés, pues ahí aparecen también, ¿sí? Entonces, pues es sencillamente sumar. Y hay algo aquí importante, fíjense que se está evaluando depresión, ansiedad y estrés, pero en ningún momento se menciona de manera como tan directa, tan evidente, no sé qué tal situación me genera ansiedad. O cuando no sé qué cosa, bueno, aquí sí mencionan deprimido, pero tal vez es como la única que es evidente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes luego vayan a hacer una prueba, pues no caer en el error de que porque estamos evaluando, digamos, em, actitud favorable o desfavorable frente a la legalización del aborto,
Entonces, en cada ítem yo tengo que mencionar la palabra aborto, aborto, abortar, aborto, abortar. No. Bueno, algunos errores que pueden cometerse en el uso de pruebas, un manejo inadecuado del tiempo, teniendo en cuenta las distintas fases de la aplicación, ¿sí? Falta de claridad en las instrucciones para los examinados. Las instrucciones pues deben ajustarse al nivel pues de escolaridad de la persona y pues tampoco, yo no tengo que descrestar a nadie en las instrucciones de buscar por allá un lenguaje como sofisticado. No, al contrario, el lenguaje pues sencillo. Controlar ruido y otras condiciones físicas, a veces eso digamos se nos sale de las manos y pues puede convertirse en un distractor que afecte negativamente la ejecución de las personas. Y pues hay una influencia del examinador. Entonces es importante pues establecer el rapport, o sea, una relación como de confianza, ¿sí? Que la persona pues no se vaya a sentir ansiosa en la prueba. El género, la experiencia y la raza del examinador pues pueden afectar. No es lo mismo si el examinador pues, o sea, digamos para evaluar a una mujer, si el examinador es hombre o mujer, la raza, etcétera. Si es joven o mayor. Em, Uno va a encontrar que pues hay unos sesgos porque las pruebas, la mayoría de pruebas están construidas por un grupo cultural, ¿sí? Pues muchas pruebas pues son como adaptadas de pruebas que son de Estados Unidos o de Inglaterra. Y esto puede llevar a errores en la evaluación. No es solamente traducir la prueba, muchas veces pues hay que adaptar el lenguaje, ¿sí? Incluso pues no sé, una prueba que se haya hecho en México, en Chile, pues va a tener unas diferencias y pues se encuentra que hay efectos de los antecedentes culturales en los resultados de las pruebas, ¿sí? Cada cultura pues va a tener como unos elementos ahí distintivos y pues si yo uso como metáforas o analogías relacionadas con la comida, con los deportes, con términos como de la política. En Estados Unidos hablan de demócratas y de republicanos y pues para nosotros de pronto no todo el mundo tiene claridad pues qué significaría, cómo traduciría yo que el demócrata qué viene a ser un demócrata en Colombia, en la política colombiana, o qué viene a ser un republicano, ¿sí? Entonces pueden usarse unos términos, no es solamente traducir, sino pues hay que hacer una adaptación en términos culturales. Bueno, esto hay que respetar pues las diferencias individuales, saber con criterio profesional establecer cuando una prueba de pronto no es aplicable por factores como la edad, el género, la raza o etnia. Y claro, por eso lo que les mencionaba, hay que tener una muy buena formación, una experticia y pues considerar tener conocimiento del código deontológico, ¿sí? Y hay como pues unos artículos, unos parágrafos relacionados con, con la aplicación de las pruebas. Bueno, pasamos al paso 4. Pues la recomendación la primera recomendación que les puedo hacer es revisar todos los materiales que se han compartido. Ayer en la web conferencia, pues se mencionaba, sí, como todos estos materiales, unos videotutoriales, unas tareas de gamificación, un archivo, un documento en Word que tiene la estructura y pues como unos párrafos con recomendaciones, ¿sí? En cada una de las secciones. Entonces, bueno, lo primero que ustedes deben hacer es revisar los contenidos de la unidad 2 y 3, ¿sí? Hacer una lectura juiciosa pues, de esos capítulos. Y deben de manera individual aplicar el instrumento, el cuadernillo. No se vayan a poner a diseñar ni confundirse que es como la tarea que hicieron o sea, en el paso 3. No, es el cuadernillo que se les adjuntó, el que tienen que aplicar. Pero antes, por supuesto, pues aplican el consentimiento informado. Cada una lo aplica a 10 personas, que todos los sujetos o participantes sean mayores de edad
¿sí? Diligenciando el consentimiento informado y los cuadernillos. Entonces luego pues cada uno hace primero pues pasar la información al Excel, que también se les proporcionó. Luego un miembro del grupo unifica, integra todos los datos en un solo Excel y cuando ya se tenga esto, ahí ya arrancan a cada uno a hacer un aporte pues del análisis de Excel. Entonces una compañera dice, bueno, yo voy a hacer, voy a sacar el promedio de la edad y bueno, y cuántos hombres, cuántas mujeres. Y otra, bueno, yo voy a sacar la confiabilidad por alfa de Cronbach, listo. Y otra, bueno, yo voy a sacar los medidas de tendencia central de las puntuaciones totales en sí, en la prueba en escala Likert. Bueno, así, pero unificando todo en un solo archivo, ¿no? Bueno, ahí el Excel entonces da la posibilidad, pues, que se puede copiar una pestaña, se pasa de un archivo a otro, bueno, en fin. Que cada estudiante de manera individual haga un aporte al procesamiento de los datos, ¿sí? También pues en texto, unos párrafos del análisis de resultados para conclusión y para discusión. Bueno, enfatizando en la promoción de la salud mental y el bienestar psicológico. Recordar esto, los análisis estadísticos, cuando estén todos los datos unificados, no por pedacitos, porque pues no es o sea, no son solamente sus participantes, sus 10 participantes, es cuando ya hayan unificado. Entonces, pues, obviamente eso requiere pues que sean juiciosos con el tiempo y no entonces, y ahí pues dentro del grupo tomar decisiones. Si una compañera ya se acostumbró a que es los últimos 3 días, pues con el dolor en el alma, pero pues digamos que esa compañera les está retrasando el trabajo, entonces pues ustedes igual informan en el grupo, ¿sí? Informan en el grupo, se tomó la decisión de, bueno, que vamos a trabajar tales personas porque es que no podemos esperar más y esto. No dejarlo implícito porque a veces es como que el último día o faltando 2 horas es que se enteran que, entonces tampoco eso sería justo, ¿sí? No, o sea, que no quede nada implícito ahí, tácito, aunque esa persona se demore, pues tiene también el derecho de, pues, de que se le informe. Si no, pues sería un poco arbitrario. A nivel grupal, pues el trabajo que entreguen tiene que tener estas secciones, la introducción, y aquí ustedes aquí, lo que tiene que ver con las características sociodemográficas, pónganlo en introducción para este paso 4 y en el paso 5 lo ponen en participantes del método. Ni en el paso 4 ni en el paso 5 lo vayan a poner en resultados. Esto de que tantos hombres, o sea que 27 hombres que representan no sé, eh, el 70 y tanto %. Ahorita no logro hacer como el cálculo rápidamente. 27 hombres que son el 70 y tanto % y 13 mujeres que son el 30 y tanto %. Y que son habitantes del Banco y de Plato, Magdalena y de Aguachica, César. Am, tanto por ciento, eso no lo vayan a poner en resultados porque eso no son resultados, no son respuestas que estén dando las personas frente a algún tipo de tarea o situación. No, pues cuando ustedes abordaron a las personas ya eran, a ver si me hago entender, cuando ustedes abordaron a las personas ya tenían tantos años y pues ya tenían un cierto, en promedio, tanta edad, ¿sí? Y ya eran hombres o mujeres. Entonces, en ese sentido, para este trabajo lo ponen en introducción y para el paso 5 lo ponen en participantes del método. Eviten ponerlo en resultados porque si no terminan teniendo la idea de que ese tipo de cosas son resultados. Lo que son propiamente resultados sería como, bueno, esta parte de lo de calidad de vida y salud y calidad de vida, y por supuesto lo de la escala Likert, ¿sí? Automedicación,
actitudes psicoambientales. Eso sí ya, y digamos ahí pues ya es el promedio, la mediana, moda, desviación estándar, el mínimo, el máximo, el alfa de Cronbach. Ahorita desarrollo más eso. En discusión, contrastan los resultados con el marco teórico. Pues no van a poner el marco teórico y, o sea, no vayan a hacer eso porque pues sencillamente uno se da cuenta, ¿sí? No es como que cogen el trabajo del paso 3 y copian y pegan partes del marco teórico tal cual. No, eso es evidente, ¿sí? Eso es evidente cuando lo hacen. Y bueno, conclusiones. Dos, tres o cuatro conclusiones son suficientes. Limitaciones y sugerencias. Bueno, aquí lo desmenuzo entonces. Presentación, en introducción, la presentación general del contenido del informe de resultados, destacando aplicación realizada, muestra, o sea, la muestra, pues ahí se refiere a como esas características sociodemográficas y el procedimiento, paso a paso. Puede quedar una introducción de una página, 2 páginas, ¿sí? De pronto queda así, 2 páginas, no hay problema. Aquí pues pongo este pantallazo pues porque sí, esta es la información sociodemográfica, pues de aquí usted va a sacar cosas para ponerlo como caracterizar a la muestra y lo pone en introducción, ¿sí? De nuevo, es para que no se queden como con una visión errónea de que yo voy a poner en resultados cuántos hombres, cuántas mujeres. Es erróneo porque en un artículo eso va a ser en participantes del método. Como aquí no hay método, pues entonces lo ponen en introducción. Esa es la lógica. Eviten ponerlo en resultados, ¿sí? Que cuántos eran casados, cuántos viudos, porque entonces terminan que los resultados solamente son características sociodemográficas y se olvida lo que sí son propiamente resultados, que es lo relacionado con la prueba en escala Likert. Los resultados son texto, párrafos, tablas y figuras, ¿sí? De todos los datos cuantitativos extraídos de la muestra. Entonces, pues pueden poner puntaje mínimo, puntaje máximo. O sea, ustedes presentan y ya se les ha compartido pues ejemplos de las tablas. No tienen que ser muchas tablas. Y si van a usar figuras, cuando digo figuras, pues es diagramas de barras, diagrama de tortas y que, o sea, digo figuras porque así se llaman de acuerdo a normas APA. En Excel pues aparece como gráficos, pero no vaya a cometer el error simple de poner gráfica 1 o gráfico 1 o ilustración 1. En APA no existen ni las gráficas ni las ilustraciones. O hay tablas o hay figuras. Y yo recomiendo que usen tablas, porque a veces se usan figuras como para querer em, como descrestar, pero terminan a veces haciendo figuras que no tienen sentido. O pues una figura que ocupa, sí, no sé, una torta que ocupa media página y pues que presenta una información que yo podría dar en 2 renglones. Entonces no tiene sentido. Y lo que se siente como de fondo es como que se piensa que las figuras prevalecen, ¿sí? Como que son más profesionales o algo así que una tabla. Y no, pues las tablas muchas veces son más claras. No presentar número excesivo de tablas o de figuras. No presenten tablas y figuras con exactamente la misma información. Eso es redundante. Es redundante presentar tablas y figuras con exactamente la misma información. 2 a 5 páginas en total. Entonces fíjense que tiene que ser sustancioso. O sea, son poquitas las páginas. Entonces no vaya a ser unos resultados por allá de 12 páginas. Una cantidad impresionante de figuras porque a veces es la tendencia, no es que hagan como una cantidad impresionante de tablas, sino de figuras. Y muchas figuras, pues que uno dice, estas 10 figuras que está presentando las hubiera podido sintetizar en una sola tabla que ocupa media página. Pero esas 10 figuras le están ocupando 5 páginas. Y adicionalmente no está construyendo párrafos, sino puras figuras, ¿sí? Como digamos de los errores que uno a veces encuentra. Un trabajo con resultados solamente figuras. La tabla se ve así
¿sí? Esto es una tabla, o sea, pues dos líneas en la parte del encabezado, una línea en la parte de abajo. O sea, esa es la tabla según normas APA. Y las figuras, pues ya son diagramas de barras, de tortas. ¿Qué más podrían aquí? Pues esta es aquí como de, esto se llama de cajas y bigotes. Está aquí de la derecha, pues porque es como, sí, unas rayitas. Esos serían los bigotes, que lo que muestra es como una distribución por cuartiles. Sí, esto es como por distribución ahí de los datos como por cuartiles. Ese es un ejemplo de figura. Igual ustedes pues tienen ahí el videotutorial que les compartimos de elaboración de resultados, pues ahí se ven como más ejemplos. Discusión. Inicien con párrafo introductorio donde mencionen el propósito del estudio y un breve resumen de lo que se hizo metodológicamente y lo que se encontró. Luego indican si los datos obtenidos eran los esperados o no. No piensen que hay como una tendencia ya como un cliché, como una muletilla de los resultados fueron los esperados. eh, y como que pensaría el estudiante que pues tiene que poner eso porque si no pone eso como que el profesor entonces le califica menos. No, o sea, no. Es más interesante muchas veces que los resultados no sean los esperados, ¿sí? No sé si aplique para este trabajo, pero pues uno ve eso, una tendencia equivocada o sea, como un cliché, como una muletilla. Los resultados fueron los esperados. Si yo no planteo hipótesis, tampoco puedo hablar de que si los resultados fueron los esperados o no fueron los esperados. En discusión hagan interpretación de sus resultados y compárenlos con los hallazgos de otros autores, o sea, pues de los artículos que ustedes hayan consultado, ¿sí? Y pues que sí, que los pusieron en el marco teórico del paso 3. Aquí pues entonces en la discusión deben citar o sea, consultar y citar fuentes. A continuación pueden mencionar implicaciones prácticas de su estudio, posibles estudios futuros, plantear unas conclusiones, no tienen que ser muchas, de 2 a 4 están bien, ¿sí? Cada cosa de esto es como un párrafo, porque igual pues no, en la discusión no se exceden, en la discusión como que ya es cuando se les acaba las ideas, entonces a veces la discusión no queda no, en la discusión ahí sí, o sea, fuércense a que sean de 2 a 3 páginas, no media página, y en resultados fuércense a que no se vayan a presentar por allá 15 páginas de una cantidad de tablas y figuras que no están contextualizadas y que a veces no tienen como sentido, ¿sí? En resultados de 2 a 5 páginas, cumplirlas, que no sea por allá 12 páginas, 15 páginas. Y en discusión, 2 a 3 páginas, que no vaya a ser una página o media página. Limitaciones y sugerencias. Pues las limitaciones, dificultades que se presentaron en la construcción, aplicación, consecución de la muestra, posibles errores metodológicos cometidos y cómo estos errores podrían haber afectado los datos que se esperaban obtener, ¿sí? Que de pronto se aplicó la prueba de afán o pues que se tocó hacer unos como digital, pero mandarles y pues la persona, pero tocaba era pues más presencial, ¿sí? Errores metodológicos. Recomendaciones a la población seleccionada que recomendarían para esta comunidad. Se requiere la participación de entidades educativas, sociales o del gobierno. Listo. Aquí me devuelvo en discusión. Las conclusiones que planteen ustedes, pues que sean relacionadas con los datos obtenidos. Por favor, no vayan a plantear como conclusión algo como la actividad fue muy enriquecedora y nos permitió tener un acercamiento a las pruebas. No, eso no es por ahí. Las conclusiones tienen que ser relacionadas con los hallazgos específicos. Se puede concluir que la muestra tiene un nivel bajo, medio o alto de favorabilidad hacia la automedicación o hacia las actitudes psicoambientales. En ese sentido son las conclusiones en relación con los
hallazgos empíricos, porque pues qué sentido tiene, o sea, ustedes recogen una cantidad grande de información de 40 personas, pero luego pues a veces ocurre que las conclusiones son, se concluye que la psicometría tiene gran relevancia en el campo de la psicología y nos permite conocer más eh, cómo se dan tales procesos en las personas. O sea, como unas conclusiones que a veces uno encuentra muy genéricas, con muy poca profundidad, ¿sí? Como de lugares comunes. Entonces, no, las conclusiones son en relación con los datos obtenidos. Bueno, para ya ir terminando, pues referencias, eh, sí, listar todas las fuentes que se hayan consultado, cumplir con normas APA. Y en anexo, pues ustedes van a poner al final del documento un pantallazo de la base de datos en Excel. Pero recuerden que, o sea, ustedes lo que van a subir es una persona del grupo, sube una carpeta comprimida con el documento, con el archivo Excel, con todos los análisis. No es solamente la matriz, porque entonces, pues, digamos, pues uno revisa el trabajo comparándolo con el archivo de Excel, un archivo de Excel. Ojalá que no haya tener tantas pestañas, como que cada cosita la hacen en una pestaña diferente y pues no, resulta también muy dispendioso revisarles así. Entonces, pues incluyen pues el trabajo, el informe, el archivo de Excel y pueden incluir los consentimientos informados o sencillamente los que queden que queden en el foro, ¿sí? Procurar que pues si van a incluir los consentimientos informados, eh, pues que no vaya a ser, termine siendo como un archivo muy pesado, porque entonces van a tener dificultades para cargar la carpeta y de pronto sí se generan como distintas dificultades, pero en principio pues es el trabajo y el archivo de Excel.